Bueno, ¿qué tal todos? ¿Cómo les va? Hoy tenemos un tema súper lindo, un tema que a Marisa y a mí realmente es súper cercano a nuestro corazón. Acordémonos siempre que nuestra iglesia tiene 3 pilares: la tradición, el magisterio, y hoy vamos a hablar de la tercera, que es muy importante, que son las Sagradas Escrituras. La Biblia es una parte muy importante de nuestra iglesia y el día de hoy vamos a platicar un montón de esto para que aprendamos un poquito más cada día y enamorarnos más al Señor. Entonces, el día de hoy tenemos una sorpresa divina. Tenemos a una persona espectacular que siempre hemos hablado de ella, hablamos todo el tiempo de ella y hoy tenemos la dicha de tener a nuestra maestra, Gaby de Pellecer, aquí con nosotros. Así que, Marisa, ¿quieres decir algo? Pues bueno, ¿qué puedo decir de ella? Ella es la que nos ha llevado por este camino de amor hacia Jesús, conocer su palabra, esas promesas hermosas que Él tiene para nuestra vida. Realmente ha sido ese instrumento que Dios puso en nuestra vida y que con ello también nos ha ayudado a esparcir también la palabra, a que otros se enamoren de ella, a que otros crean que todo lo que está en las Sagradas Escrituras es promesa viva, es para hoy, no es hace 2000 años, 6000 años, es hoy. Dios nos habla hoy a través de las Sagradas Escrituras y eso es lo que vamos a aprender hoy en este programa. Para que ustedes conozcan, se enamoren y rápido salgan de aquí ahí sí que a sacar la Biblia si la tienen en la casa o a ir a comprarla, porque ustedes no saben de lo que se están perdiendo. Así que le damos la bienvenida a Gaby. Gracias por haber aceptado esta invitación, que para nosotros es un honor, como dice Lorna, el tenerla aquí y que usted también enamore aquí a todos los que nos están viendo. Bienvenida. Gracias a todas. Muchas gracias por tomarme en cuenta. Realmente tocaron el tema que a mí me fascina. A mí la palabra, la Biblia, las Sagradas Escrituras, que son sinónimos las 3. Yo me refiero más a la palabra y la Biblia, pero entiendo que son sagradas y que es Jesucristo vivo el que habla a través de ella. Es mi pasión. Yo tengo algunas pasiones y la más importante es la palabra. Leerla, escudriñarla, estudiarla, vivirla. Tengo la pasión de los animales y la creación de Dios, porque a mí lo que es de Dios me encanta. Pero yo empecé a leer la Biblia por casualidad. Yo me reunía con jóvenes en mi juventud que me hablaban de por qué nosotros los católicos amábamos a María. Y uno decía, pero que ellos tenían su punto de vista diferente. Entonces yo decía, me quedaba. Y es que la Biblia o la palabra dice, y entonces yo los observaba, los oía, y siempre esto fue quedando en mi mente. Llegó un momento en mi vida que yo estaba en una crisis, una situación muy difícil, emocional, con mucha ansiedad, situaciones familiares complicadas para mí. Y entonces fui y me compré una Biblia. Y fui a comprarla y sí me verifiqué que fuera católica, porque quiero que sepan que nosotros los católicos tenemos una Biblia que, para decirles, la Biblia significa los libros. Es una palabra griega. Y entonces yo la compré para saber por qué los evangélicos me hablaban de este tema y yo no tenía ni conocimiento, pero sí miraba que ellos dominaban el tema. Entonces fui, la compré y empecé a leerla. Pero yo he sido lectora toda la vida, entonces la leí desde Génesis hasta Apocalipsis y no entendí nada. Y no encontré lo de María. Claro. Porque no es tan obvio como uno quisiera. Y entonces María, solo cuando en la Anunciación y cuando María pues tiene a Jesús. Pero entonces yo dije, no, esto no es posible. Y me quedó la espina en mi corazón. Y en eso una amiga me dice, mira Gaby, vamos a formar un grupo de oración. Y eso es lo que yo necesito, un grupo de oración. Pero me dijeron, ahí te llamamos, dije yo en Guatemala, es uno cuando nos vemos y no sucede. Entonces me dije, bueno, está bien. Y en eso me llamaron, a la semana siguiente me llamaron y allí empieza mi grupo de oración. Éramos 8 mujeres con diferentes situaciones, con diferentes problemas
sedientas de Dios. Y yo creo que eso es parte, ¿verdad? O sea, esa sed que a veces uno busca, o sea, que tiene, Ajá. y es en esa búsqueda de saciarla, es a través de estos grupos, ¿verdad? Donde uno dice, ahí tal vez voy a encontrar consuelo, voy a encontrar respuesta, y uno se da cuenta de que es un gran tesoro lo que a través de estos lugares uno recibe, ¿verdad? Que en su caso... Sí, Marisa. Yo realmente por embelequera. Un grupo de oración me sonó bonito y dije, Claro. tal vez ahí me van a aclarar mis dudas, Ajá. ¿verdad? Ujú. Claro, para mí ha sido el rescate de Dios, porque a través de las Sagradas Escrituras y a través de ir al grupo y estudiarlo y empezar a entender qué es lo que decía, lo que yo no había entendido. Y descubro ahí ese tesoro que Dios tiene para nosotros, porque la Biblia nos muestra un diario vivir, está viva. Fíjese que yo estaba en el colegio La Asunción y las monjas muy lindas, y una vez yo estaba en 3er grado y una monja me dice, cuando tú hables, estés sola, no hables contigo misma, háblale a Dios. Y a partir de entonces empecé a hablarle a Dios. O sea, yo siempre tuve una relación con Dios, pero no a la intimidad Ujú. que he llegado a tener, ¿verdad? Y una de las premisas que a mí me inquietaron en mi mente era, si el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, ¿cómo puedo yo amar a algún desconocido? Ujú. Es muy difícil como que me digan que ame a Marcelo, el señor de la cámara. Yo lo conocí ahorita. Puedo tenerle respeto, pero amor. Y además escuchaba la palabra, el temor de Dios. Yo decía, wow, ¿le tengo miedo a Dios? Qué horrible amar a alguien al que le temo, le tengo horror. Ujú. Y entonces fue cuando yo fui descubriendo que la palabra temor de Dios no es miedo, es respeto. Pero respeto porque lo amo. Ujú. Entonces fui descubriendo quién era ese Dios grande y todopoderoso del que me fui enamorando realmente, aunque tenía una relación, pero una relación con miedo, porque Dios iba a castigarme. Y otra cosa que descubrí fue, yo iba a la iglesia, yo iba a misa, pero miraba a un Cristo muerto en la cruz. Ujú. Entonces yo no le hablaba a él. Yo le hablaba a Dios y a la Virgen María, siempre. Pero con Jesús no me metía porque estaba muerto en una cruz. Y entonces al empezar a leer las Escrituras, empecé a descubrir que Él está vivo. Nosotros los católicos no tenemos un Dios que tiene una tumba. Tenemos un Cristo que resucitó y que venció a la muerte y que está en donde nosotros lo llamemos. Dice la palabra en Jeremías, llámame y yo te responderé. Y entonces yo empecé a descubrir la palabra y empecé a descubrir que Dios me oía y respondía a mis peticiones. Yo tenía 6 meses de estar en el grupo, estaba embarazada de mi segundo hijo y empecé a ver que esto era fascinante. Y mi esposo me decía, ¿pero a ti qué te pasa? Y en las noches, porque yo ya con mis hijos chiquitos, mi hija tenía 2 años, mi hijo recién nacido, pero decía, ya se durmió y leía la Biblia. Y entonces me decía, ¿pero qué te pasa? Le decía yo, ¿qué? Es que solo querés hacer eso. Le digo, es que esto es fascinante. Y me decía, Sí. ¿pero cómo va a ser? Me decía, ya no me hablas. Ay, perdón. Pero espérate, voy a leer un poquito más. Y empecé a descubrir este tesoro. Y mi esposo en ese momento no tenía relación con su papá. Y yo leía y le decía, mira esto algo. Aquí dice que el perdón trae esto. Y mira que los papás... Entonces yo fui diciéndole lo que la Biblia me iba diciendo a mí, y él se fue enamorado de Dios también, y su relación con su papá fue sanada, fue liberada. Él se restauró en esta área con su papá, y entonces ahí descubrí que la palabra está viva. Ujú. No es una historia de amor de antes, como un libro romántico. Sí, es un libro romántico, pero para hoy, para el que lo lee, el que lo vive. Entonces, fui descubriendo cada vez más cosas lindas en la palabra. Mi corazón fue sanando. La ansiedad se me fue bajando. Entonces, yo hoy por hoy soy una persona sobreviviente de la ansiedad.
Pero soy una persona sobreviviente de la ansiedad que sé que cuando se me dispara es porque he bajado mi oración, porque he bajado mi relación con Dios. Entonces, perdónenme, pero ni loca volvería a donde me sacó el Señor, ni a volver a esa ansiedad espantosa que me enloquecía. Entonces yo leo la palabra a diario, el Señor me habla, yo le pregunto, yo le hablo, y Él me dice, me responde. Por ejemplo, para venir hoy yo estaba un poco nerviosa, y Jeremías me dice que Él me va a poner sus palabras en mí, y que a través mío mucha gente va a conocerlo. Entonces yo, eso es lo que el Señor quiere, que más gente conozca la bendición de poder leer la palabra y entenderla. Porque así como a mí me pasó que yo no entendí nada. Y ahí es una parte muy importante para que usted le cuente a los demás. ¿Quién es esa persona que nos ayuda a entender la palabra? El Espíritu Santo. Y eso les iba a comentar. Cuando uno va a buscar una Biblia, tiene que buscar una Biblia que tenga los libros deuterocanónicos, que son estos 6 libros que para nosotros los católicos son enriquecedores. Entonces voy, compro mi Biblia, empiezo a leerla y empiezo a enamorarme. ¿Y qué pasa? Más gente empieza a leerla, a entenderla. Y a mí el Señor me va dando, bueno, es un don, es un regalo del Espíritu Santo, porque a mí se me quedan las citas. Hay gente que no tiene ese don. Yo creía que era de todos, pero no, ya descubrí que a mí me dio ese privilegio de que se me quedan las citas. Y como la he leído tanto, en un momento dado se me viene la palabra y digo, esto es lo que necesito para este momento. Pero sí, la Biblia fue escrita durante 6,000 años. Primero era oral, era una tradición oral. Y luego empiezan las personas en diferentes momentos de la historia a escribir. ¿Y cómo uno podría explicar que la Biblia no se contradiga? Eso es impresionante. ¿Cómo podría uno explicar que lo que dice Jeremías y que tal vez no conoció a Isaías porque fue en diferente tiempo, en diferente lugar, no se contradiga? Porque fue inspirada por el Espíritu Santo, que estuvo desde el principio. Y a mí eso me fascinó porque cuando leí el libro de Génesis, dice, el Señor creó las aguas y el Espíritu se movía sobre las aguas. O sea, ya estaba el Espíritu Santo. Y posteriormente dice, y creamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Y cuando uno dice creamos, en plural, ¿quiénes eran estos en plural? Era Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y esto estaba desde Génesis. No es como que Dios inventó en el camino, como lo hacemos los humanos, ¿verdad? Yo tuve mis hijos y ya existían eternamente, como existíamos nosotras. Entonces, a mí me fue maravillando todo esto, me fue envolviendo en su amor. Y hoy por hoy, para mí, los días que yo sirvo al Señor, yo voy a un grupo los miércoles y doy clases bíblicas a Marisa los días martes y a Lorna los días viernes. Y esos días me dice estar hoy venís feliz, ¿verdad? Es que cuando hablo la palabra me pongo feliz. Sí. Porque el Espíritu Santo lo llena a uno y servir a Dios da gozo, da alegría. Entonces, esa es el resumen de este enamoramiento. Claro. Y qué importante, Gaby, póngale que no es un libro como que de ficción, o sea, no es un libro de tener ahí que es una historia de amor, ficción, no, o sea, es nuestra vida, es nuestra historia, nuestro pasado, presente y futuro, o sea, este es la película más increíble de la vida real. O sea, y Gaby, cuénteles porque a mí me encanta que Gaby, bueno, todas tenemos nuestra Biblia, ¿verdad? Y Gaby me encanta porque desde el principio, o sea, ya vieron qué espectacular que habla, entonces uno se queda, bueno, a mí pues su voz me trae mucho comfort, ¿verdad? Y entonces es que Gaby, todo lo que lee, ella tiene muchos apuntes en su Biblia y es importante porque ella le dan mensajes, ella le habla a través, Dios le habla a través de la palabra y ella siempre escribe en su Biblia, Gaby. Y una cosa que siempre dice ella es, la Biblia tiene que estar pero bien subrayada. Sí. Usada, porque es un diario. Cabal. Aquí pueden ir viendo
ahí está, ya está hasta rota, miren, de tanto usarla. Sí. Porque eso es tener una Biblia, es escudriñarla, como dice Gaby, es agarrar un tiempecito del día y leer. Y como dice, invocar siempre al Espíritu Santo para que Él nos hable de alguna u otra manera. Él nos va a hablar a través de la palabra. Gaby, ¿cómo está dividida la Biblia? Está dividida en Antiguo y Nuevo Testamento. Y veamos también testamento o alianzas. Pero la palabra testamento es, nosotros usamos esto, abogados que puedan leer esto. Un testamento es un libro o un legado que deja alguien a su descendencia, ¿verdad? Entonces tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento. Desde el principio, Génesis, la creación. Dios nos creó con amor. Pero ¿qué pasa? En nuestra ignorancia, en nuestro desconocimiento, así como Adán y Eva, a veces preferimos caminos que no llevan a la vida. Y Adán y Eva desobedecen a Dios. Prefieren tener conocimiento. Porque la serpiente que representa al diablo les dice, no es cierto, no morirán. Van a ser como Dios. Y ese endiosamiento que tenemos los humanos, de sentirnos superiores a los demás. Y ahí es la caída. Esa es la caída. El libro de Génesis nos narra la creación y empieza la caída. ¿Pero qué? Dios no se queda, ya se apartaron, ya los perdí, ¿no? Entonces, todo el resto del Antiguo Testamento es ese plan de salvación que Dios tiene para el hombre, la humanidad, que Él creó con tanto amor. Porque si leemos el libro de Génesis, Dios hizo todo con amor. O sea, a mí que me encanta la naturaleza y a ti, Hannah, que me comentaba lo de los animales que compartimos ese amor. Tú ves, o sea, el clima. Tú ves las plantas. Yo salgo a mi jardín, me deleito en lo que Dios hizo en la variedad de plantas. Cuando viajo, veo diferentes climas, diferentes plantas y diferentes animales. Entonces, esto lo creó Dios con amor. Pero al hombre le dio un puesto especial. Es su gota de amor que se derrama en el humano, pero nos da libertad. No nos hace títeres. Claro. Y en esa libertad es donde nosotros los humanos nos apartamos. Y esa es la caída. Así lo llamamos, la caída. Pero Dios no se queda en su creación y en la caída. Empieza a planificar cómo rescatar a este ser que creó con tanto amor y que le dio autoridad sobre su creación. Porque les digo, gobiernen la tierra, gobiernen a los animales. No les dijo destruyan, que es lo que hemos hecho. Entonces Dios empieza a hacer un plan junto con el Espíritu Santo y junto a Jesús de cómo hacer que nosotros volvamos a Él. Y esto es todo el Antiguo Testamento. Mucha gente se queda en que son guerras y masacres. No, no es esto. El Antiguo Testamento nos narra siempre cuando el hombre volvía a Dios, Dios respondía. Pero cuando el hombre se apartaba de Dios, le iba muy mal. Y así nos va hoy en la vida. Sí. Cuando yo dejo de orar un poco o bajo la guardia, empieza la ansiedad, ¿verdad? Entonces la gente se queda en los detallitos y la Biblia la podemos leer históricamente, que nos narra historias de batallas de personas que sí existieron, porque los científicos y la ciencia han querido corroborar esta parte y la han logrado corroborar. Inclusive cuando el pueblo de Dios, los judíos, pasan el mar, han encontrado en el fondo del Mar Rojo todas las carrozas y todo. O sea, hace poco salió eso. Sí. ¿Verdad? Que encontraron. Entonces, el científico que a veces es incrédulo, escéptico de eso no es cuento, han ido encontrando y verificando que todo lo que está escrito en la Biblia sí es cierto. En los arqueólogos que encuentran las ruinas, y sí existieron estas ciudades narradas. El diluvio, o sea, todo. El arca de Noé. El arca de Noé. Eso es impresionante. Todo. Y es fascinante ver que no es mentira. Cabal. Pero si yo quiero ser incrédulo y escéptico, de lo que me pierdo, ¿no? Claro. Así es. De lo que se pierde, literal. Exacto. Entonces, todo el Antiguo Testamento narra historias del pueblo, siempre es el pueblo hebreo, que es la parte primera, que es el pueblo que Dios
quiere para Él. El plan de Dios es tener un pueblo que lo ame, que lo honre, que lo obedezca. El problema es que se nos olvida eso. Fuimos creados para Dios, por Dios. Pero nosotros en la humanidad olvidamos este detalle tan importante y nos dedicamos a nosotros mismos, olvidándonos de nuestro Creador, ese Padre amoroso que tiene planes de bien. Entonces, todo el Antiguo Testamento hay muchas guerras, es cierto, hay muchas matacingas, como diríamos en un idioma coloquial. Ajá. Y Gaby, también, perdón que la interrumpí, ¿Sí? que muchas veces dice, ay, sí, que el Antiguo Testamento, que es Qué aburrido. No. qué aburrido y que Dios era Dios castigador y no sé qué, pero la verdad no es así. No. Cuando tú logras, Lorna, encontrar el trasfondo de los mensajes, porque por decirles, Dios los saca de Egipto donde eran esclavos. Nosotros hemos sido esclavos. Somos esclavas del pecado. Somos esclavas de nuestras debilidades. De nuestros vicios o de lo que fuera. Debilidades, Hannah, porque por decirte, una debilidad mía podría ser el chocolate. Entonces, ¿cómo gobierno yo el chocolate? Tratando de comerme un pedazo diario, no el chocolate entero, ¿verdad? No llegando a la gula. Ajá. Pero habrán otras Así es. debilidades. Puede ser el orgullo, la soberbia, el rencor, la amargura, la venganza. Y tenemos muchos. Entonces, les dice, tienen que vencer a sus enemigos. Pero claro, la narración dice que los matan. Y díganme ustedes, ¿qué tengo que hacer yo con mi orgullo? ¿Darle cabida suelta y dejarlo que yo sea la mujer más orgullosa de la tierra? ¿O dominarlo y gobernarlo para ser una mujer agradable a Dios? Dominarlo. Matarlo de una. ¿Y cómo hago para eso, Gaby? O sea, ¿cómo hago? Bueno, ahí vamos a llegar. No, Marisa, ya me estoy adelantando. No, vamos a llegar a ese punto, pero ¿cómo puedo yo gobernar? Primero que todo, tengo que tener decisión. Pero antes de la decisión, la conciencia. Porque si yo no tengo la conciencia, que el orgullo es mi enemigo, que me aparta de la gente, y el orgullo es el que me hace ser pesada y que la gente me rechace, voy a ser una víctima. Es que la gente tan mala, la gente no me quiere. Me vuelvo víctima. Ajá. Pero cuando yo ya logro, a través del Espíritu Santo, que buena gente sí es, que me revela, está siendo orgullosa. Y es el orgullo el que hace esas reacciones. Sí. Entonces ya identifico a mi enemigo. ¿Sí? Y entonces, al identificar mi enemigo, tengo que trabajar contra él. Si hubiera peste aquí de ratas, ¿qué tiene que hacer Lorna? No va a poner veneno contra hormigas, ¿verdad? No va a morirse ninguna rata. Tiene que poner trampas o lo que sea que use, ¿verdad? Entonces, tengo que identificar mi enemigo. Son los enemigos del pueblo de Dios. Son muchos nuestros pecados, nuestras debilidades. Y empiezo a batallar y combatir contra ellos. Pero con conciencia y deseo. Básico. Sin esto no voy a evitarlo. Entonces, voy a ir durante todo mi crecimiento espiritual descubriendo sus enemigos, que no me dejan ser esa persona que Dios quiere que yo sea. Una persona con paz, con perdón, con gozo, como era Jesucristo. Pero entonces ahí ya nos pasamos al Nuevo Testamento. En su plan de salvación aparece Jesucristo. Aparece en la palabra, físicamente, como hombre. Pero ya estaba desde el principio. Él ya estaba en estos planes. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. A los tres primeros se les llama sinópticos. Y la palabra sinóptico quiere decir que su contenido es similar y se puede leer paralelamente. Y Juan, el Evangelio según San Juan, no es un libro sinóptico porque tiene otro tipo de escritura y otro enfoque. Entonces, luego tenemos Hechos de los Apóstoles. Precioso. Que es el libro del Espíritu Santo y nos narra el nacimiento de la iglesia. Allí es donde por primera vez se les llama cristianos. Allí es donde empiezan Pablo, que era un adversario total de los cristianos, porque era fariseo, él era legalista, quería las cosas rígidas. Y el Señor se le presenta en su misericordia y Pablo es aquel instrumento de nuestra iglesia. Solo él escribió 13 cartas. Las cartas paulinas, maravilloso todo el contenido de sus, y lo osado que llega a ser Pablo
porque es transformado de Saulo a Pablo. Ujú. Es un hombre osado que no le importó ya nada. Y dice una de las citas de él, dice, a todo puedo hacerle frente porque es Cristo quien me fortalece. Él estuvo preso, él fue latigueado, él pasó hambre, pasó barcos que se hundieron, un montón de adversidades hasta llegar a Roma, donde estuvo preso 2 años, y al final de su vida él es crucificado el mismo día que Pedro, o seguidor de Cristo, en Roma ambos. Entonces, en el Nuevo Testamento encontramos la historia de los seguidores ya de Cristo con su nombre como tal, y nos narra cómo debe de ser también nuestra vida. Porque en los evangelios encontramos la vida de Jesucristo, que él, como hace un rato hablaba con Marcelo, caminaba por las calles y no discriminaba, porque uno entra a un lugar y dice, ahí está la pesa. ¿O no? Sí, Sí. Se va Sí. con su grupo de, ¿verdad? Con el que es más afín, digamos. Ajá. Entonces, Pero Jesucristo no hacía eso. Sí. Jesucristo no anda, ay, no, con este no. Por eso siempre pregunta, ¿qué haría Jesús? Ajá. ¿Verdad? Cuando uno comete algo, ¿qué haría Jesús? Y uno dice, ay, qué difícil. Ajá. ¿Verdad? Pero para eso nos sirven los evangelios, para saber que ese Cristo vivo, Sí. su ejemplo como hombre, porque no debemos olvidar que siendo Dios, hijo de Dios, nace de María, nace para que nosotros nos identifiquemos con otro hombre. La diferencia es que él tuvo las tentaciones, pero las venció, no cayó a ellas. Ujú. Y él no pecó. Siendo Dios, siendo hombre, pero no pecó. Y tenía una madre excepcional. Yo me pongo a pensar, ¿qué hago yo por mis hijos? Oro por ellos, les enseño. Imagínense, él en su parte humana fue enseñado por María. Qué maravilla, ¿verdad? Tuvo una mujer excepcional porque si ustedes leen en el Antiguo Testamento hubo reyes, muchos reyes, que el hombre pidió reyes, ¿verdad? Tenía los profetas, que los profetas eran los que le daban el mensaje de Dios. Pero estos reyes tuvieron esposas espantosas. Hubo uno que tenía una mamá que también era algo horrorosa. Pero Jesús tuvo una mamá maravillosa, ¿verdad? Qué importantes somos. Sí. Ajá, Ajá. exacto. O sea, Y entonces, la Biblia nos va mostrando la historia del humano. Cómo no es la historia de Jeremías, la historia del rey David, es el rey Saúl, que fue el primer rey que hubo. No, es ¿qué tengo yo de parecido a Saúl? Porque, por ejemplo, Saúl fue el primer rey, Dios lo asigna, era un hombre bellísimo, dice muy guapo, alto. ¿Y qué pasa con Saúl? Él se ensoberbiece, se llena de soberbia. Y Saúl hasta se vuelve loco, se enajena de el poder, la soberbia que él tenía. Eso, ¿cuándo soy yo así? A eso me lleva la reflexión. ¿Cuándo estoy llena yo de soberbia? ¿Cuándo me estoy sintiendo más que los demás? Gaby, eso es lo que me encanta de la palabra, que es nuestra Nos vida. ubica. O sea, Ajá, no exacto, o sea, cuando la vas comprendiendo, te vas dando cuenta de que cómo a través de esa palabra Dios nos está hablando. El Espíritu Santo nos está Ajá. diciendo, tú estás haciendo así. Ajá. ¿Qué vas a hacer para solucionar? y no solo quedarnos en la lectura, sí, que los buenos viven, o sea, no hay que solo leerla, sino escudriñarla y aplicarla a nosotros, ¿verdad? Por- y pedir la iluminación del Espíritu Santo. definitivamente. Que Claro, por sin nuestras- eso no hay nada. Ajá, sí. sí, con- Porque cuántas veces pasa que estamos en misa, por ejemplo, y están leyendo las lecturas, los salmos, y no entendemos. Así es. Ahí es donde está esa parte tan importante de conocerla, escudriñarla, pedir ese Espíritu Santo que nos revele qué es lo que Dios nos quiere decir ahí para ser mejor, ¿verdad? Ajá. Y cuando eso sucede, uno tiene esos que llaman esos aha moments, ¿verdad? Que uno dice, Ah, sí. esto venía para mí, pero es que Sí. esto me cayó como anillo al dedo. Y lo mismo pasa cuando uno la agarra y la abre y pide, ¿verdad? Como usted decía al principio, ¿verdad? Dios me fue contestando, me fue revelando, me fue diciendo muchas cosas. Ujú. Entonces, ya sea en la Santa Misa como aquí, todo el tiempo está como contestando Total. o revelándonos
por dónde. Eso es ¿verdad? lo que dice plan de una de nuestro grupo, ¿verdad? Dice, Revelation. Sí, Esa es la palabra del grupo. Revelation. ¡Wow! Así son momentos increíbles. Sí. que uno no puede, o sea, textualmente escribirlo, difícil. Sí. Describirlo es difícil. El que lo vive, lo entiende. Ah, sí. Pero Y sí, es fascinante. y sí tiene mucha razón en cuando estamos alejados de esa inspiración, porque no es lo mismo. No, O sea, no. cuando lo tienes esa reacción así, wow. Pero cuando no, a veces lo pasamos desapercibido. Ajá, y volvemos a esos enemigos que nos está mandando a vencer. Así es. ¿Por qué nos alejamos? Sí. ¿Por cómodas? Porque le estamos dando más interés a otras cosas, a otras situaciones, a otras personas. Entonces, esos son los enemigos que nos está hablando. Para no volver a la esclavitud, debemos de vencerlos. Ujú. Pero es una decisión. Sí. Es en libertad. Es en libertad. Nunca va a ser forzado. Dios no nos va a forzar en nada. Y algo mencionaste ahorita, Marisa, que me hizo mucho sentido, que nosotros, cuando leemos la palabra, nos enriquecemos. No es porque, o sea, si yo me pusiera en un plan feo contra Dios, diría, sí, porque a Dios le conviene. No, es a mí la que me conviene. ¿Quién gana en esto? Yo. Ujú, ¿A quién es el que le regala paz? A mí. ujú. ¿A quién es el que le da sabiduría para vivir la vida? A mí. ¿A quién es el que sana? A mí. ¿A quién rescata en esos momentos de tribulación, de desierto? Es, en serio, cuando ustedes conocen la palabra, este es nuestro libro de emergencia. Total. Aquí está todo. El Aquí manual de vida. El manual de vida. Ajá, Aquí Sara. está cuando te sientes triste, cuando estás ansioso, cuando hay una dificultad económica. O Totalmente. sea, Todo todo. dice. O sea, ustedes pregunten, aquí en el chat pueden preguntar a la verdad, pregunten Sí. y hay una respuesta de Dios Todo. para todo. Aquí está la vida entera. Es que Pero- nadie nace aprendido, es que nadie no sé qué, pero aquí aprendemos Todo. Pero O sea, es cuando, ¿por qué razón llegamos a este momento? Muchas veces es por prueba. claro. La mayoría de las gentes no llegan en sus buenas. Yo sí tengo mi dicho que en un crucero en el mar Mediterráneo, en el bar, no vas a conocer al Señor, ¿verdad? Porque lo estás buscando. Sí. Pero es en la prueba. Sí. Y yo bendigo a la prueba. Porque es a través de la prueba que el Señor Amén. te atrae y te atrae con lazos de amor. Y en La prueba no es solo una vez. No. O sea, nuestra vida está llena de pruebas, de desiertos que, de verdad, si no conocemos ese amor que es divino, que es infinito, es difícil salir. ¿Lo sabes qué pasa? No hemos entendido que fuimos creadas por Dios y para Dios. Ese es el fin, Ajá. el fin de nuestra vida. Lo como Jesús dice, o sea, nuestro reino no está aquí. ¿No? O sea, nosotros estamos creadas para el cielo, para irnos con Él, Ajá. ¿verdad? Y ustedes saben que ahora nosotras somos embajadoras de Dios en esta tierra. Así Ujú. es. Al servirlo y al dar a conocer su grandeza, nos convertimos en embajadoras. Ujú. Eso es maravilloso. Pero les quería comentar, por ejemplo, mi hija Alexandra, que oramos juntas, leemos la palabra. A veces ella está molesta y me dice, es que Dios me está torturando. Le digo, no, amor, Dios no tortura. Dios no es un Dios castigador, que es lo que a mí me habían enseñado en el colegio, ¿verdad? Las monjas pobrecitas decían, bájese la falda porque Dios la va a castigar. Y uno en la falda. Cuando uno entiende que Dios es amor y que el plan de bendición que Él tiene para nosotros está en la palabra. O sea, en todo, Dios es omnipotente, omnisciente. ¿Cuáles otras características tiene? Omnisciente, omnipotente, Nos falta uno. Omnipresente. omnipresente. O sea, Hay una cuarta. está en Ah, todos sí. lados. Y qué Ajá. increíble, o sea, como usted siempre nos ha dicho, Gaby, que el Señor, o sea, nosotros lo conocemos a través de la palabra. Obviamente, como había dicho yo antes, o sea, nosotros como Biblia y los 3 pilares, la tradición y el magisterio es muy importante, pero como nosotros queremos esa relación día a día, es acá. Aquí tenemos esta relación día a día Es un con Él. diario. Ajá. Ujú. Y también lo importante que es conocerlo, porque
como hablamos en algún programa, no me recuerdo, que si yo llamo por teléfono a Marisa, Marisa agarra el teléfono y dice, hola Titi, ¿cómo estás? Y yo inmediatamente sé que es Marisa, porque ya reconozco su voz. Entonces, si yo leo la palabra, o sea, yo leo y algo pasa en mi vida o alrededor, sé y voy a identificar cuando Dios me está hablando. Claro. Y lo que me está diciendo y lo que debo de hacer. Sé que viene de Dios. Sí. Y Sé que eso es un síntoma. Si a mí me da paz, es de Dios. Sí, Es de- esa es una Si característica. no me da paz, esto no es de Dios. Porque recuérdense que también hay un enemigo. Sí, Claro. Nosotros tenemos 3 enemigos, Hannah. sí. Satanás, nosotros los humanos, el mundo, que es lo que nos atrae, nos envuelve, nos seduce, Y el diablo. y nuestra carne. Sí. Satanás, el mundo y nuestra carne, nuestras debilidades, Sí. que son las que debemos de gobernar. Así es. Y otra característica linda que tiene las Sagradas Escrituras es que el Antiguo Testamento, todo lo que está en el Antiguo Testamento, se cumple en el Nuevo Sí, Testamento. claro. Eso es impresionante. Y hay profecías que en Cristo se cumplen, porque en el Nuevo Testamento se cumplen las profecías del Antiguo ¿Nos Testamento. podría decir alguna, qué se podría decir? Una cita del Antiguo Testamento donde Se se ve- cumple, se ve Ajá. reflejado en el Nuevo Testamento. Claro, hay fascinantes. Se dijo Bueno. que Jesús cumplió todas, ¿verdad, Gaby? Eso Sí, dijo. en él Sí, se cumplen todas. cabal. Que a todo mundo le va a encantar es cuando está y dice la mujer, la joven estará encinta y dará a luz Mi hijo que le pongo. un hijo que le pondrá por Emmanuel. Pero allí se está cumpliendo la profecía que estaba anunciada en el Antiguo Testamento. Inclusive los Reyes Magos están anunciados. Ujú. Está escrito sobre ellos. Pero eso les quería contar. Fíjense que los Reyes Magos son tan maravillosos, esa historia es linda. Yo fui a Colonia, en Alemania, y ahí estaban los cráneos de los 3 Reyes Magos y dije, esto no. No sabía que estaban. Sí, ahí están. No sabía yo Mira. tampoco. Ellos eran 3 estudiosos Sí. de diferentes razas y diferentes lugares. Pero como en todo lo de Dios no hay coincidencias, sino que son diosidencias, se reúnen paralelamente porque vienen buscando lo mismo. Porque ahí es cuando tú ves que el Espíritu Santo está atrayéndonos, como nos reunimos hoy, nos Ujú. atrajo. Y que somos distintas, Ajá. con diferentes características. Exactamente, buscando lo mismo. Exacto. La luz, ellos ven la luz y Cristo se presenta en el Nuevo Testamento como ¿qué? La luz. Ajá, que ilumina nuestra Nuestra oscuridad. Entonces, allí en esta historia tan linda que hasta los niños la conocen, hasta los que no creen, conocen los Reyes Magos, la historia preciosa. Pero, ¿qué le llevan los Reyes Magos al niño? Oro y Regalos. Ajá, Regalos. pero ¿saben qué? Como nosotros nos falta esa visión que tiene Dios, ellos no llegan solitos en su carro, llegan en caravanas. Sí. Y las caravanas eran un gentío con muchos camellos, con muchas personas. Y llevan cofres, muchos cofres de regalo al rey que ha nacido. Y es allí donde nosotros podemos ver que Dios provee de unas maneras sobrenaturales. Porque estos tesoros que le llevaron a Jesús, a un bebé, ¿para qué iban a servir? Para proveerle durante su vida. Le llevan oro, mirra e incienso, que también simbolizan, el oro simboliza la deidad del niño, Claro. Ujú. que era hijo de Dios, su reinado. La mirra representa ese Perfume. ese perfume agradable que es él, y el incienso, la oración Que de sube. los santos, que sube agradable, pero en ese momento era muy valioso, y él durante su vida tuvo esta provisión que le fue dada a través de estos 3 que habían sido anunciados desde el Antiguo Testamento. Entonces vemos cómo Dios todo lo va preparando para que se cumpla. Es como piezas de un rompecabezas del plan de Dios. Y el hecho que nosotros estemos aquí es parte de esas piezas Ujú. para que más gente lo conozca, Sí. Así. para que más gente se enamore de ese Dios vivo que tenemos, ese Dios de amor. En el libro de Tobit del Antiguo Testamento habla de esta pareja que tuvieron un hijo y necesitan mandarlo a conocer
a una mujer para casarse, porque tenía que ser de la misma, de una tribu conocida que fuera del pueblo santo para no contaminarse, ¿verdad? Pero ¿saben que sale un personaje que a mí me fascina en el libro de Tobit? Un perro. ¿Ya saben que en la Biblia salen los perros? No sabía yo. Ajá. Y mandan a Tobit, o al hijo, Tobías. No sé si ya me confundí cuál era el papá de Coralie. Pero la historia va y que va el perrito con ellos y los acompaña en su viaje. ¿Y saben qué? El perro representa la fidelidad de Dios que los va acompañando en su Y es una característica que Ay, tienen los sí. perros, la fidelidad. Te derretiste, Exacto. Hannah. Ahorita. Ajá. Sabía yo que por eso era la química. O sea, a mi marido, ¿ves por qué tenemos 5 perros? O sea, ahí está. Estoy de acuerdo, Hannah. Yo soy animal lover. Entonces vemos cómo en la Biblia el Señor nos atrae con amor. Sí. Con detallitos. Ay, sí. Detallitos. Y a través de la Biblia el Señor me enamora. Por ejemplo, hay una cita linda, cabalmente del libro de Tobit, donde dice, y juntos se hincaron y oraron y le pidieron al Señor llegar juntos a la vejez. Y yo así oro por mi Yo esposo también. y por mí. Yo eso es una de las Para cosas que lleguemos siempre juntos pido. a la vejez. Muchísimo. Ajá, De pedir esa unidos, gracia. en Juntitos. pareja. ¿Y saben qué? Como Dios corrige también, ¿verdad? Porque no todo es... Color también de nos rosa. tiene que corregir. Yo estaba en un modo feo con mi pobre marido. Y entonces, solo se los voy a leer para que sepan todas las mujeres que lean, que vean este cuento, lo lean, corrígelo el cuento. En Segunda de Crónicas, fíjense, dice, si tratas bien a esta gente y procuras darles gusto y les respondes con buenas palabras, ellos te servirán siempre. Y el Espíritu Santo de buena gente ahí me corrigió para saber que estaba siendo grosera y malcriada Ujú. con Estuardo. Y cuando cambié mi actitud, el hombre estuvo en paz y contento. Pero es muy fácil que mi enemigo fuera malmodosa, malcriada, contestona. Sí. Entonces, ¿para qué me sirve la palabra? Para corregirme, para enseñarme, no, ahí no estás bien, lo que estás diciendo no está correcto. Condúcete de otra forma. Entonces, yo lo que les quiero dar a entender es, la Biblia nos enseña el amor de Dios, pero también nos enseña en ese amor lo que no debemos de hacer. Sí. Así. Dios Porque ilumina para el bien. Siempre. Para vivir en paz, Siempre. en bien. En esa abundancia que Él nos quiere regalar, ¿verdad? Ajá. Yo quiero planes de bien para ustedes, no de desgracia, sino Y también importante saber que, esto está lindo para mí. Esto no es para mí. No, esto sí, esto no. O sea, no. Es tomar absolutamente todo. No es que esto sí me Esto me gusta y esto no conviene, me esto gusta, no. esto me Ajá. conviene o esto no me conviene. No, no es selectivo. no es selectivo. Y los 10 mandamientos están escritos aquí. Sí. Y ahora los jóvenes ya no lo saben. Y es una pérdida. Porque en los 10 mandamientos, eso para mí fue una revelación, como dirías tú, un moment. Ujú. Cuando yo leía los 10 mandamientos y en el colegio no los enseñaron, decía, ay, es que esto todo es pecado, qué aburrido. Porque sí, ¿verdad? Te limita. Sí. Pero cuando el Espíritu Santo me reveló que los 10 mandamientos lo que hacen es protegerme. Sí. Porque pongamos el ejemplo de mentir. Mucha gente dice mentiritas blancas, no existen, ni de ningún color. Entonces, si yo miento por decirte, le miento a Marisa y le digo, mira, no voy a poder llegar al podcast porque tengo dolor de estómago. Ay, pobre Gaby, está con dolor de estómago. Entonces se lo cuenta a Lorna y Lorna me dice, Cari, ¿cómo sigo el estómago? ¿De qué? Ujú. Ya ahí, ya me até. La Sí. mentira me ata. Y en todos, es que en todos los mandamientos, por ejemplo, hay una confusión, por ejemplo, el no matarás. Ah. Pero si yo no he matado a nadie, pero uno puede matar con la Con la lengua. lengua. Uy, con los ojos. Los ojos tenían evidente. El de no ser, el no desear a la mujer de tu prójimo. Prójimo. Pues si Es que alguien no solo es el acto, o sea, yo puedo estar viendo una película y estarme imaginándome con la persona. Ahí estoy pecando porque es de pensamiento, palabra, omisión. Ujú. O sea, Y los pecados son tan siempre así. vienen en mara. O sea, no viene solo uno, viene el egoísmo acompañado de la soberbia, o sea, Ujú. vienen, y por eso tal vez también, o sea,
atan más, porque no es solo... Te atan, te Ajá. quitan tu libertad. Y miren, volviendo al tema, si Jesús viene, fíjese, dice, viene a dar libertad a los cautivos. Ujú. ¿De qué he sido cautiva yo? Ujú. Sí. Viene a dar luz a los que están en la oscuridad. ¿Dónde necesitaba yo luz en mi vida? ¿Dónde necesito hoy luz? Ujú. Viene a dar la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. La mentira no tiene verdad. Y la verdad os hará libres, dice la palabra. Ujú. Entonces me está instruyendo de cómo dejar de mentir o justificarme. Ujú. Porque entonces dejo de ser una víctima, porque cuando entiendo que fue producto de mis acciones lo que pasó. Y así son todos los 10 mandamientos. Entonces no son limitantes, son protectores. Claro. Y el amor de Dios nos protege. Y dice, como una madre, yo los protejo. Ujú. Y como a mí me hablan en modo animal, usa una analogía de cuando un ave está sobre un nido y con sus alas cuida a sus pollitos. Ujú. Así nos cuida el Señor a nosotros. A mí me encanta el que dice que como que de qué se preocupa uno si, o sea, Hasta las aves, Ajá. o sea, come, Ajá. ¿verdad? O sea, viven el tiempo. Pero ahí va la falta de fe, la falta de creerle, porque a eso vamos. ¿Cuántas promesas hay en la... Hay aproximadamente 3,000. Ujú. ¿Y saben qué? Esas promesas son para el que las cree. Pero si yo las desconozco, no son mías. ¿O no? Claro. Sí. Así es. Es vivir. Y yo las creo que que aquí tienes. cada una, Dios nos ha dado alguna promesa Ajá. Sí. que se ha hecho viva, pero porque le creemos a Dios hay que Ujú. creerle. No creer, sino creerle, ¿verdad? Sí, creer en Dios, sí, porque los ateos no creen que Pero en la exista un Dios promesa en vivo, sí, pero en la pero promesa en sí. creerle a Él Él, lo que Él me está diciendo exacto. que es para mí. Ujú. Y si a uno le falta fe, pedirla, porque de nuevo es un don. Así es. Y hasta en eso también, como usted decía, o sea, esa conciencia de decir, bueno, me falta fe, Ajá. voy a pedir fe, O me falta sabiduría. ajá, Ujú. o humildad o lo que fuera, Todo, ¿verdad? O sea, ¿verdad? sí. Y se vale, o sea, no es que se valga, pues, pero a uno le pasa, es un roller coaster, pues, o sea, estoy en sequía, necesito otra vez volver, ¿verdad? Ajá. O sea, la cosa es identificar y saber cómo salir de esa sequía, ¿verdad? Claro. Y también, Gaby, a mí me encanta que dice, en la Biblia, dice, no tengas miedo. No temas. No temas. 365 veces. Increíble. Una para cada día del año. Ajá. Para los que nos están viendo, ¿cómo comenzar? O sea, Ok. porque usted contó la historia que compró su Biblia y empezó y se la leyó desde el Génesis hasta el Ajá. Apocalipsis. Pero digamos que qué recursos pudiera tener una persona si entender. no va con usted ahorita. entender. Pues vamos a dejar el teléfono para que ya vas al- No. ¿verdad? Pero digamos que cómo empieza uno, tiene que empezar desde el Génesis, bueno, ok. o sea, cómo Mira, pues, usualmente nosotros en aquellos días, porque esto fue hace 33 años que yo estaba embarazada de mi hijo cuando empecé, nos daban un librito que se llamaba La Hora Milagrosa. Entonces nos decían 5 minutos de cada cosa. Pero como yo tenía tanta sed de Dios, leí todo y leía mucho, pero en los salmos. En los salmos es una bonita forma de empezar a leer. Hay gente que dice, es que qué aburrido los salmos. No, los salmos son lindos. Son bellos, Y les sí. voy a contar un testimonio de esto. Hace 21 años que mi papá murió, estábamos él padeciendo, estaba muy enfermo, estaba en el hospital y estaba desesperado. Y en el Salmo 16:1 dice, cuida Dios de mí, pues en ti confío. Y de esa palabra me agarré. Y en el Salmo encontré esto, este consuelo. Ujú. Los Proverbios. Es otro libro muy lindo porque es un versículo. Eso me olvidó decirles. La Biblia tiene capítulos y cada capítulo está dividido en versículos. Entonces, el libro de Proverbios, que es el Antiguo Testamento, te habla de cosas para tu diario vivir. Y allí empiezas a leer un proverbio, 2 proverbios al día y te enamoras. Porque Dios te habla directamente al corazón. Lo mismo que los salmos. Los salmos los escribió David en un momento muchos de ellos, ¿verdad? De crisis, de persecución.
Y él escribía a Dios esas cartas de amor, sabiendo que solo Dios lo podía sacar de esta situación. Y muchas se había metido solito él, ¿verdad? Como nos metemos nosotras. Así es. No, y también importante, Gaby, que también le pueda decir a los que nos están viendo, en su experiencia como maestra, el ver esos frutos que es el estar en un grupo de oración. Porque tal vez podemos empezar solitos, pero nos cuesta todavía. El buscar esa ayuda de personas que por supuesto tengan esa experiencia. ¿Qué grupos? Pues usted pertenece a Marta y María. Nuestra comunidad tiene muchos grupos. Sí puede decir, ¿verdad? Obviamente no es el único grupo que existe. Por ejemplo, sé que en Exactamente. San Judas hay grupos, sé que en San Así Martín es. hay grupos. Muchos lugares lo hay. Para mí ha sido la mamá de Tarzán, Marta y María. Pero, ¿qué es la comunidad? Exacto. Vivir en comunidad es vivir en el amor de Dios compartido con otros. ¿Por qué? Porque la cruz que nos representa como cristianos tiene un palo vertical, que es Dios conmigo, Ujú. la relación directa. Pero los brazos de la cruz nos representa mi comunidad, el estudio de la palabra y lo que yo puedo dar a otros y otros pueden darme a mí. Porque los testimonios de otras personas me ayudan a mí a crecer, Ujú. a ver que si lo hizo por esta persona, lo puede hacer por mí. Y, por ejemplo, en una crisis, mucha, por favor, oren por mí, Ujú. estoy abatida. Y tienes una comunidad que ora por ti. Se me va a morir alguien, te van y te acompañan. El servicio y la comunidad es Eso, lindo. sí, eso es impresionante Ajá. en lo que me acaba de pasar a mí y que agradezco a todos los que me han dado ese apoyo en la pérdida de mi mamá. Ahí se puede ver. Ujú. O sea, cómo mi grupo de oración estuvo presente, acompañándome, orando y se siente. Es que se siente ese amor, ese consuelo, ese poder de la oración, Ujú. de que ellos están intercediendo por ese corazón. Entonces yo lo veo tan lindo, la verdad que yo les aconsejo que busquen un grupo de oración. Y que Como dice se lo Gaby. pidan a Dios, ¿verdad? Porque hay para todos. Hay para todos, cabal. Hay para todos y donde se sientan bien. Así es. ¿Verdad? Yo, en lo personal, con Gaby, que empezamos 3, ¿verdad? Éramos 3 y ahorita ya somos 10, 12. Es del programa, Gaby, prepárese. Sí. Realmente ha sido un regalo, es que es mi formación para amar a Jesús. Y yo creo que en tu caso también, y en tu caso, si hablar de Otros sí, igual círculos Exacto. de oración, y se pero siente. igual, sí. O sea, y es lindo también ver lo que decía usted, ese común denominador de esa sed y cómo la Virgen va tejiendo, ¿verdad? Tan bonito a sus hijos para llevarlos a su hijo. A su hijo, eso es lo más Entonces, importante de ajá. todo. Entonces como que va formando estas pequeñas comunidades y uno va aprendiendo de la palabra, uno va aprendiendo de toda la riqueza que nos ofrece nuestra iglesia. Y dice uno, wow, de verdad. O sea, tal vez hoy tenía que estar más callada y estar escuchando porque Dios me está hablando a través de estas otras personas o a través de estos otros testimonios y aprender, ¿verdad? Aprender. Me faltó darles un cierre de esto. Empezamos con la creación, Ujú. la caída, el plan de salvación y el retorno. El retorno es el final, que es el libro de Apocalipsis, donde mucha gente le tiene terror a Eso ese le libro. decía. Todos piensan que es lo peor de lo peor. Pero el libro de Apocalipsis es el retorno y la victoria de Dios sobre todo, donde todos los creyentes en el Señor vamos a tener la vida victoriosa que Él tiene planeada en la vida eterna. Porque aquí podemos tener vida victoriosa en la tierra, a pesar de los problemas. Pero es el libro, lo escribió Juan, fue en Éfeso, y él tuvo la inspiración de Dios para escribir este libro. A la gente le tiene terror porque lo leen textual, Ajá. pero todos son simbolismos. Eso, ajá. Importantísimo. Los simbolismos, entenderlos. ajá. Y saben que una forma para aprender la Biblia es la tipología. Ajá. Ah, sí. La tipología para mí es como el traductor openenglish.com de la Biblia. Así La es. tipología. Las clases de tipología me han Sí. Son dado el entendimiento de qué me quiere decir Dios.
Así es. Así que si alguien del que está viendo esto quiere aprender, escudriñar la palabra, busque la tipología de la palabra. Mire, y también cada número tiene un Eso es significado. tipología. Eso es tipología. Tipología. Ajá, las palabras tienen simbolismo, los números tienen un simbolismo porque no es solo un 3. Van a ver muy repetido en la Biblia el número 3. El 3 es la Trinidad, la perfección de Dios. Entonces, poder saber el significado de lo que están hablando, como te dije lo del perro, la fidelidad a Dios que te acompaña siempre. En la Siempre tipología. tener a Dios en el corazón, y le voy a decir, o sea, en el centro de nuestro corazón, Ajá. en este libro tan maravilloso, lo tiene así. Porque si nosotros dividimos la Biblia, Ajá. mitad y mitad, con número de palabras, la mitad del libro dice Yahvé. O sea, es Dios en el centro siempre, hasta aquí mismo nos enseña. Ajá. Así es. Todo es tan perfecto. Es fácil si te interesa. Claro, Así claro. es. Pero difícil, pues obvio. Pero Sí. difícil. Bueno, Así que no se queden sin tener su Biblia en casa. No Desempolven. desempolven. por favor. Ténganla, cuídenla, ténganla en un lugar visible, léanla, no solo de adorno, leerla, escudriñarla y buscar esa ayuda para conocerlo más, para enamorarse y saber que el plan de Dios para tu vida es perfecto. Y es de bendición. Y es de bendición. ¿Qué le puede decir a todos los que nos están viendo? Pues espero que yo haya podido aclararles, invitarlos a que lo lean. No así como yo que leí la primera vez, sino que buscando que Dios les hable, porque usualmente las Biblias dicen Dios habla hoy en algunas versiones. Buscar la Biblia católicas que son lindas y no dejar a Dios callado, porque Dios dice en el Catecismo 104 que Dios baja al encuentro de sus amados a través de la palabra para comunicarse y darles a conocer ese amor tan grande, porque dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio su vida y dio su Hijo único para que todo aquel que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Y ese es el llamado que tenemos. Amén. Amén. Gracias Gaby. a todos. Mil Gracias, Gaby. Gaby. Nos miramos en la próxima.